Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estén con nosotros en su programa de Libro de Cielo. Los saludamos cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carrión. Y vamos a empezar nuestro programa con la lectura 2044, enero 1, 1927. La voluntad del alma como regalo de Año Nuevo para el niño Jesús. Como toda su vida fue símbolo y llamada de la voluntad divina. Como el medio para apresurar el reino de su voluntad son los conocimientos. Entre paréntesis, estaba meditando sobre el año viejo que llegaba a su fin y sobre el nuevo que surgía. Mi estado continúa en el vuelo de la luz del querer divino y rogaba al gracioso niñito que así como moría el año viejo sin renacer más, así hiciera morir mi voluntad sin hacerla revivir más, y que como regalo de año nuevo me diera su voluntad, así como yo le hacía el don como regalo de la mía, para ponerla como escabel a sus tiernos piecitos, a fin de que no tuviera otra vida sino solo su voluntad. Ahora, mientras esto y otras cosas decía, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: Hija de mi querer, cómo amo, quiero, deseo que tu querer tenga fin en ti. Oh, cómo acepto tu regalo de fin de año. Cómo me será agradable el tenerla como suave escabel a mis pies, porque la voluntad humana, mientras está en la criatura, fuera de su centro que es Dios, es dura. Pero cuando regresa a su centro de donde salió y sirve como escabel a los pies de tu niñito Jesús, se vuelve blanda y me sirve para entretenerme. No es justo que siendo yo pequeño tenga una diversión y en medio de tantos dolores, privaciones y lágrimas tenga tu voluntad que me haga sonreír. Ahora, tú debes saber que quien pone fin a su voluntad regresa a su principio, de donde salió, y comienza en ella la vida nueva, la vida de luz, la vida perenne de mi voluntad. Mira, cuando yo vine a la tierra, quise dar muchos ejemplos y semejanzas de cómo quería que tuviera fin la voluntad humana. Bueno, esta es la finalidad de Jesús, ¿no? Y eso de poner fin a la voluntad humana, nada más como recordatorio, es poner fin a los actos de la voluntad humana separados de la voluntad divina, ¿no? No es quitar la voluntad humana, sino el acto separado de la divina voluntad. Sí, de alguna forma, al decir que lo va a tener como escabel bajo sus pies, como que está diciendo que no se muere. Así es. Y que Él es el que va a estar sobre esa voluntad, ¿no? Exacto, así, o sea, lo podemos poner así. O que quiere dotar a la voluntad humana con lo suyo, que van a actuar juntas, ¿no? El punto es que la voluntad humana siempre debe de ir acorde con la voluntad divina, como diríamos, obrando juntos. Ese es todo, ¿no? Pero sí que quede como algo muy claro que no es desaparecer, sino es nada más el acto humano. Y es el mejor regalo que le puede dar la criatura al niñito Jesús, ¿verdad? Así es. Como él dice aquí. Y el mejor regalo que Él nos puede dar. También. Claro. No, yo creo que mejor regalo no hay, pero ni en el cielo ni en la tierra. Así es. Sí, porque Él tiene, si tú no le das el regalo, se lo da a otra persona. Pero a nosotros, si no aceptamos el de Dios, pues ya no hay otro. Nos quedamos con lo nuestro. Sí. Así es. Quise nacer a medianoche para dividir la noche de la voluntad humana con el brillante día de la mía. Y si bien a medianoche la noche sigue, no termina, pero es principio de un nuevo día. Y mis ángeles, para hacer honor a mi nacimiento y para indicar a todos el fin, el día de mi voluntad, llenaron de alegría y felicidad. De medianoche en adelante, en la bóveda de los cielos, nuevas estrellas, nuevos soles, hasta hacer cambiar la noche en día. Era el homenaje que los ángeles daban a mi pequeña humanidad, donde residía el pleno día del sol de mi voluntad divina y la llamada a la criatura al pleno día de ella.
Pequeño aún, me sometí al durísimo corte de la circuncisión, que me hizo verter por el dolor amargas lágrimas, no solo a mí, sino que junto conmigo lloraron mi mamá y el amado San José. Era el corte que yo quería dar a la voluntad humana, a fin que en aquel corte hicieran correr la voluntad divina, para que no tuviera más vida una voluntad dividida, sino solo la mía, que había corrido en aquel corte, a fin de que comenzara nuevamente su vida. Pequeño aún, quise huir a Egipto. Una voluntad tirana, inicua, quería asesinarme, símbolo de la voluntad humana que quiere matar la mía. Y yo huí para decir a todos, huyan de la voluntad humana si no quieren que sea asesinada la mía. Toda mi vida no fue otra cosa que la llamada de la voluntad divina en la humana. En Egipto vivía como un extraño en medio de aquel pueblo, símbolo de mi voluntad, que la tienen como extraña en medio de ellos, y símbolo de que quien quiere vivir en paz y unido con la mía, debe vivir como extraño a la voluntad humana. De otra manera, habrá siempre guerra entre la una y la otra. Son dos voluntades irreconciliables. Después de mi exilio, volví a mi patria, símbolo de mi voluntad, que después de su largo exilio de siglos y siglos, volverá a su amada patria en medio de sus hijos para reinar. Y a medida que yo pasaba estas circunstancias en mi vida, así formaba su reino en mí y la llamaba con plegarias incesantes, con penas y lágrimas, a venir a reinar en medio de las criaturas. Regresé a mi patria y viví oculto y desconocido. Oh, cómo esto simboliza el dolor de mi voluntad, que mientras vive en medio de los pueblos, vive desconocida y escondida. Y yo imploraba con mi ocultamiento que la suprema voluntad fuera conocida, a fin de que sirviera el homenaje y la gloria a ella debidos. No hubo cosa hecha por mí que no simbolizara un dolor de mi voluntad, la condición en la cual la ponen las criaturas, y una llamada que yo hacía para restituirle su reino. Esto es interesante, ¿no? No hubo cosa hecha por mí que no fuera un símbolo, ¿sí? De un dolor de su voluntad. Teníamos entendido que la divinidad no puede sufrir, o sea, no tiene esa capacidad, es impasible. Sin embargo, Jesús nos ha ido repitiendo a lo largo de los escritos y nos seguirá diciendo que su voluntad sufre. Y es más, la humanidad de Jesús tuvo que tomar sobre de sí, todo el sufrimiento de la divina voluntad, el sufrimiento de rechazo de ella por la criatura. Ahí nos habla de que durante 6,000 años, o sea, está hablando de lo anterior. Pero y yo preguntaría, ¿y nosotros ya obedecemos y recibimos a la divina voluntad? Pues algunos estamos ya tratando. Por eso, pero en realidad es mínimo, ¿no? O sea que el sufrimiento, el rechazo, el dolor que tiene la divina voluntad continúa. Continúa y continuará quién sabe cuánto tiempo. Por lo tanto, el sufrimiento de la humanidad de Jesús, ese tener que tomar sobre de él la pasión de la divina voluntad, continúa. Y continúa, y eso es el sufrimiento quizá más cruel de todos, porque está abarcando todos los actos en donde Dios quería poner su vida y el hombre definitivamente le dice no, 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 no. Y Dios está, no sé, repleto, lleno, no sé cómo decirlo, de vidas de Él que quieren darse a las criaturas, pero que no salen. ¿Cuántas vidas tendrá la divinidad en Él multiplicadas para toda la humanidad? No, pues a ser infinitas. Inmensas, ¿no? Entonces, todo eso significa sufrimiento. Y ese sufrimiento no se ha logrado mitigar
continúa y creo que en la actualidad es mucho más el sufrimiento, porque no solo es el sufrimiento del rechazo de la voluntad divina unida a la humana, sino ahora es el rechazo a la voluntad expresada, a la voluntad ordenada de Jesús, porque ahora la humanidad vive prácticamente oponiéndose a todo lo ordenado por Jesús. Ahora no nos interesa lo que Jesús dijo, es más, ya no importa, ahora es lo que nosotros decimos. Entonces el sufrimiento del rechazo de la divina voluntad, o sea, ese sufrimiento que tiene ella, se lo ponen a la humanidad de Jesús. Más aparte del sufrimiento exacerbado de las culpas de nosotros. De las culpas donde ya la humanidad se atrevió a dar el paso aquel gigantesco que no había querido dar, que era traslocar, era totalmente darle la vuelta a todo lo que Dios había mandado. Y ahora la virtud es vicio y el vicio se ha vuelto virtud. Entonces el sufrimiento de Jesús es inmenso, el sufrimiento de la divina voluntad es inmenso y Jesús sigue tomando sobre de él ese sufrimiento y eso es un continuo sudor de sangre que Jesús está pasando en el eterno presente de él. Y ese eterno presente se hace patente en la hostia, porque en la hostia es un Jesús que está repitiendo su pasión. Así que es de veras tremendo, ¿no? Sí. Y él solo tendrá reposo hasta que ya se establezca su reino, ¿verdad? Es cuando encontrará reposo Jesús. Yo pienso que el reposo de Jesús y de Dios va a estar cuando termine el mundo. Porque en los escritos de María Valtorta, que habla del reino, de esa venida del reino, y habla maravillas del reino, igual que Luisa, pero Jesús dice ahí algo muy, muy doloroso, porque dice, ¿y tú crees que, le dice María Valtorta, que a pesar de todos los beneficios que le voy a dar al hombre, aún en la parte material, no solo en la parte espiritual, sino aún en la material, ya se vaya a convertir realmente? Dice, desilusiónate. No. Y el mal volverá como nunca ha existido y ahí vendrá el final. Pero primero vendrá el reino de su divina Primero voluntad. vendrá el reino, durará un tiempo y no en todos. Si nos damos cuenta en Serán Luisa, pocos. siempre Exacto. dice serán pocos, serán pocos. Yo creo que vamos a vivir en una época, después de todo lo que viene, una época muy bonita, porque todo mundo se acercará a Dios, pero quizá no todo mundo quiera acceder a la santidad divina, por lo que pide, ¿no? Claro. Por las exigencias que Sí. pone. Entonces, bueno, pero una mayoría, no sabemos de cuánto, pero vivirá en este reino, sí, dándole la gloria, el honor, el amor, la adoración que merece y dárselo a nombre de toda la humanidad. Y con eso Cristo se siente pagado. Y Aunque bueno, sean pocos. Aunque sean pocos. Es que también a lo mejor todos nos vamos a acercar a Dios, pero con todo lo que está anunciado que va a pasar, a lo mejor esos todos va a ser 1 millón de gentes en todo el mundo, la población Pues sí. mundial. Así es. Pues Parecen no lo muchos, sabemos, pero ya comparado con los que somos, claro. pues es nada, ¿no? Sí. ¿Qué le iba a decir? Este sufrimiento de Jesús de que no reacciona la humanidad, ¿sería igual al sufrimiento de Dios cuando dice no quiero estar solo? O el sacar la creación y no ser correspondido le da más dolor. Bueno, es que ese no quiero estar solo es el grito, vamos a ponerlo así, el grito del amor divino que quiere una compañía, ¿no? Esa compañía la encuentra prácticamente en su propia humanidad, que es la humanidad del Verbo eterno, que se llama Jesús, y esa humanidad es eterna. O sea, no tuvo un principio en el tiempo, pero en la eternidad ha estado siempre. Pero esa angustia, porque eso queda encerrado dentro de la Trinidad, a la hora que esto se pone fuera,
o sea que se quiere poner fuera, es cuando se ve rechazado y cuando todo lo que el Verbo Eterno hizo por nosotros, ahí queda, queda una fractura. Desde allá queda una fractura que Dios se oye mal, pero no puede reparar. Ni la podrá reparar. ¿No? Ni la podrá reparar, porque no es Él el que debe repararla, es el hombre el que debe aceptar. O sea, Él podría decir al hombre, dominarlo, decir, es conmigo, pero eso echaría a perder su plan, ese plan de amor entre una pareja, ¿no? Así que no, Él no lo puede reparar. Entonces los hijos de la divina voluntad deben darse prisa en hacer eso. Así es, son aquellos que Jesús en María Valtorta, ¿te acuerdas? Habla ahí 2 o 3 ocasiones en que Jesús queda extasiado, esa es la palabra, hablando de sus futuros, de sus futuras voces, santos, hijos, ¿no? Y por todo lo que dice, está hablando de los hijos de su divina voluntad. Eso es lo que lo mitiga, eso es lo que le paga por todos y al final él se sentirá pagado por toda la humanidad. Pero tampoco va a tener reposo con ellos, o sea, el reposo completo no lo va a tener hasta el final. No, y por eso dice que es el milagro más grande que puede hacer el tener una divina voluntad en una persona, ¿no? Así es. Cualquier otra cosa que quiera, nada más le hace así, ya está hecha. Pero aquí tiene que convencer al hombre. Sí, con su libre albedrío. Aquí si lo quisiera hacer él, lo podría hacer, por supuesto que lo podría hacer, pero eso frustraría su plan. Claro. Porque ya no sería voluntario, ya no sería una relación de amor, sería algo a fuerza, sería algo que denigraría a Dios y pondría en un plan tremendo a la criatura, ¿no? Claro. Y él ha dicho que a fuerzas no quiere nada. Así es. Que todo sea voluntario. Y esto quiero que sea tu vida, la llamada continua del reino de mi voluntad en medio a las criaturas. Después de esto, estaba girando por toda la creación, para llevar junto conmigo el cielo, las estrellas, el sol, la luna, el mar, en suma todo, a los pies del niñito Jesús, para pedirle todos juntos que la venida de este reino de su voluntad a la tierra llegara pronto. Y en mi deseo le decía, mira, no estoy yo sola en pedirte, sino que te ruega el cielo con las voces de todas las estrellas, el sol con la voz de su luz y de su calor, el mar con su murmullo. Todos te piden que venga tu querer a reinar sobre la tierra. ¿Cómo puedes resistirte y no escuchar tantas voces que te ruegan? Son voces inocentes, voces animadas por tu misma voluntad que te piden. Ahora, mientras esto decía, mi pequeño Jesús ha salido de dentro de mi interior para recibir el homenaje de toda la creación y escuchar su mudo lenguaje. Y estrechándome así me ha dicho. Curioso, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha repetido siempre? Que el hombre, de alguna manera, tiene la primacía sobre toda la creación y que es el hombre el rey de la creación, por lo tanto ya extendió su vida en todo, porque esa es la forma en que se convierte en rey, extendiendo su vida sobre todo aquello donde reina. Entonces, cuando el hombre pide, cuando el hombre ruega, cuando el hombre ora, cuando el hombre adora, toda la creación, porque es extensión de la vida de él, está haciendo lo mismo. Y el sol, que no tiene razón, pero ahora la razón del sol es la criatura. La criatura ama a Dios, el sol está amando a Dios. Dios se siente amado por la criatura en el sol. Y así en todas las cosas. En el mar, ¿no? en el cielo, las estrellas, etc. ¿no? Así es. Hermosísimo. Hija mía, el medio más fácil para apresurar la venida de mi voluntad a la tierra son los conocimientos de ella. Los conocimientos llevan luz y calor al alma y forman en ella el acto primero de Dios. Fíjate qué sería de
este acontecimiento, ¿no? De la divina voluntad ya viniendo a la tierra que en forma obrante, si los conocimientos no se hubieran esparcido. No. Sí, pues Estaríamos Ujú. prácticamente sin ni siquiera haber comenzado, Sí. ¿no? con cara de Juat. Ándale, con cara de Juat. Y digo, qué bueno que se estén extendiendo y que se esté esparciendo Claro, esto, ¿no? porque todos eso es los lo que hace el medios. plano para que se Ujú. apoye el reino. Claro. Sí, es como en una lectura explica algo así, ¿verdad? Que primero tiene que poner, para que llegue el rey, tiene que ir poniendo la corte y tiene que ir poniendo... Primero manda a qué, a Claro. los soldados, a los ministros. Sí, no me acuerdo Ujú. que va organizando todo y ya que está todo Al listo ya final pruebe. ya llega el rey. Ujú. En el que la criatura encuentra el primer acto para modelar el suyo. Si no encuentra ese primer acto, la criatura no tiene virtud de formar su primer acto. Por lo tanto, faltarían los actos, las cosas de primera necesidad para formar este reino. Mira entonces qué significa un conocimiento de más sobre mi voluntad. Llevando en sí el acto primero de Dios, llevará consigo una fuerza magnética, un imán potente para atraer a las criaturas a repetir el acto primero de Dios. Ese, muchas veces, pues hemos hecho la pregunta o la han hecho otras personas, cómo identificar que estoy haciendo la La voluntad de voluntad Dios. de Dios. Y ese imán como que se va sintiendo a veces y luego, espero que luego más seguido. Así es. O sea, un imán a conocer, a penetrar, a estar junto a él, sí, Y hacer lo correcto, digamos. así es. Y esto yo quisiera nada más poner lo siguiente. Esto se siente en cualquier ámbito, en cualquier espectro de santidad. Las personas que entran a alguna, no sé, o sea, conocimiento, algún tipo de espiritualidad, de devoción, sienten ese imán, ¿no? O sea, Dios es un imán siempre, ¿no? Ujú. El único problema es que son imanes que atrapan a la persona, pero después la persona no quiere salir de ahí. O sea, se siente tan a gusto que ya no quiere salir, aunque haya otro imán que la jala potentemente, ¿no? Se aferra a ese lugar. Bueno, y esto nos da pie a muchas reflexiones. Por ejemplo, no sé qué piensen de la eternidad y del tiempo. ¿Cuándo terminará el tiempo? De que tenga fin. No, sí, o sea, bueno, sabemos que cuando Dios ya acabe, o sea, y se acabe todo, cuando Jesús haya sometido todo a Él y Él se someta al Padre, Dios será todo en todos. Ahí el tiempo prácticamente terminó. Pero, ¿y antes? Para atrás. Pero antes de que... O sea, antes de que eso pase, antes de que ya todo termine y todos estemos en el reino ya celestial. Recordemos que hay dos reinos. El reino ¿Se de la acuerdan? humanidad de Jesús y El el reino de la el divinidad. reino, o sea, el cielo De su de la humanidad. divinidad, de la humanidad de Jesús y el cielo de la divinidad. Hay dos reinos, el reino de Cristo en la tierra y el reino del Padre en el cielo. Y tenemos que pasar primero el de la humanidad para pasar a su divinidad. Así nos lo dice Ujú. Jesús, que primero pasarán por el reino de su humanidad, por el cielo de su humanidad, porque no estamos preparados, no conocemos realmente a este Jesús, ¿no? Entonces tendremos que conocerlo, estar en todas esas habitaciones que Él tiene, para después pasar al reino de la divinidad. Ujú. Y ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cuándo? O sea, ¿de qué manera o dónde termina el tiempo para el alma? Pues yo creo que termina en cuanto pasa a la eternidad. O sea, en cuanto ya cumple aquí y pasa a la eternidad, ahí termina su tiempo de la criatura para pasar a la eternidad. Bueno, Bueno, y en ese tiempo yo creo que ya estuvo en la eternidad. Ese tiempo está metido dentro de la eternidad.
¿Y no será que si entramos al reino de la humanidad de Jesús y hay un intervalo de tiempo y cuando ya hayamos completado o conocido todo lo que está aquí, pasaremos al reino de la divinidad, que esto no es tiempo? Ya no entendí. Dice que hayamos ido a conocer todos los planetas y todo eso. Y luego ya Por nos... eso, dice Jesús, primero pasarán al reino de mi humanidad, al cielo de mi humanidad. Por ejemplo, lo dice con la mamá de Luisa, que primero está conociendo su humanidad. Y Luisa dice algo muy curioso ahí, porque dice que está muy contenta porque su mamá no conoció otro purgatorio que el cielo de la humanidad de Jesús. O sea, de alguna manera lo equiparó a un tiempo de purificación o de conocimiento. De conocimiento. De conocimiento. Porque el purgatorio es quitarse lo nuestro para poner el amor de Dios en nosotros. Ese sería como el primer purgatorio. Este cielo de Jesús, por las palabras de Luisa, muy contenta de que mi mamá no conoció otro purgatorio que la humanidad de Jesús, ¿qué te está diciendo? Que tenía que conocer ese para lugar, poder pasar allá. Entonces, eso significa tiempo. Hay una entrada y una salida. Claro. Y si hay una entrada y una salida, quiere decir que hay un intermedio. Sí. Entonces, por eso la pregunta de ¿cuándo termina el tiempo? Pues ya que conocen. Ya mejor dejémoslo así. O sea, es simples conjeturas mentales. Perdón, no hagan caso. Y volviendo a lo del imán, también no hay que dejarse engañar porque también las cosas malas tienen un imán que nos jala. Así es. Me imagino que el imán de las cosas divinas da paz y el otro no da paz. El otro no da paz, exactamente. Y yo creo que la diferencia de una santidad humana y de la santidad divina, digo, no la diferencia, pero es que la santidad divina en cualquier acción puede estar ahí. En cualquier acción está Jesús obrando. Así es. Y la santidad humana pues es diferente. Es la voluntad humana obrando en determinadas circunstancias. Exacto. No en todas. No en todas. Y esa es la diferencia, es que en todo puede estar obrando Jesús, ¿no? Así Esa es. es la gran diferencia. Y entonces, pues es algo fantástico, doctor, porque ya no tiene uno que estar encerrado en un convento o encerrado en alguna parte para poder estar ejerciendo esa santidad, sino que es en la actividad que sea, cocinando, lavando, barriendo, lo que sea, estudiando una carrera, lo que sea, ¿no? Trabajando. En cualquier actividad. Llevando en sí el acto primero de Dios, llevará consigo una fuerza magnética, un imán potente, para atraer a las criaturas a repetir el acto primero de Dios. Con su luz llevará el desengaño de la voluntad humana. Con su calor ablandará los corazones más duros para plegarse delante a este acto divino, y se sentirán atraídos a quererse modelar en este acto. Por eso, por cuantos más conocimientos manifiesto sobre mi voluntad, tanto más pronto se apresura el reino del fiat divino sobre la tierra. Ahí está lo que usted decía, ¿no, doctor? Y nos vuelve otra vez a repetir, sus conocimientos son luz. Sus conocimientos es lo que irá develando poco a poco a esa humanidad de Jesús, el cómo actuaba, el cómo interactuaba la divinidad con la humanidad. Y eso será un potente imán, ¿no? O sea, mucho más fuerte, como tú decías, que el imán del mundo, del demonio, de la carne. Ahora, no sé, ¿qué significará estar ante la luz de la divinidad? Yo me imagino, y perdón que ponga aquí cosas vividas, o sea, en experiencias personales. Hace mucho tiempo, o sea, acostumbrábamos ir a los ríos subterráneos.
es meterse abajo de un cerro y ir en un río nadando, caminando y todo en una oscuridad total, con una lamparita, o sea, en la frente, que va uno viendo pues más o menos algo del camino, pero no alcanza uno a ver todo. Y son 10, 12, 15 horas de estar ahí abajo. Y cuando sale uno, que llega uno a la boca, desde que empieza uno a percibir la luz, se empieza a sentir un gozo, pero un gozo inmenso dentro de uno. Y poco a poco va uno caminando, va dando vueltas en el río, la luz se va haciendo más fuerte, hasta que por fin, cuando ya está uno de frente a la boca, en pleno mediodía, porque es más o menos la hora en que sale uno, y con la selva ahí, porque esto fue en Guerrero, abajo de las grutas de Cacahuamilpa. Es impresionante la emoción, la sensación de luz, de ver, ¿no? Y eso lo estoy poniendo a un nivel material, o sea, a un nivel material totalmente. Las tinieblas del río con la luz, y uno dice, no quiero volver ahí atrás. Sí. ¿Qué serán las tinieblas espirituales ante la luz del sol divino? No, pues va a ser terrible. Yo me imagino algo como esto, pero en forma extrema. Y yo no pienso, realmente no creo que haya muchos que puedan decir no. Sí, no. Eso es lo que yo lo comparo con aquello y digo, no, yo a volver allá no. Claro, vuelve uno otra vez Sí. pero en ese momento es, no sé, maravilloso, ¿sí? Así que esto yo lo veo más o menos desde ese punto de vista. ¿Quién se resistirá a la luz de Dios? Sí, porque usted lo que vio, que veía ese gozo, viendo la luz, esto debe ser multiplicado potencialmente, pero al infinito, ¿no? De la Hace una materia al cosa tremenda. espíritu, ¿no? Así, debe Así ser una es. cosa tremenda. En fin, Muy bien. por Sí, cuantos más conocimientos manifiesto sobre mi voluntad, tanto más pronto se apresura el reino del fiat divino sobre la tierra. Por supuesto, porque es más luz. claro. Más luz, más luz, más Ujú, luz. así es. Muy bien. Pues amigos, con este ejemplo de la luz, ojalá y que lo pudiéramos como transmitir a todos, y de aquellos que lo hayan percibido, que lo hayan gozado en algún momento, pues nos despedimos de ustedes esperando que este sol divino ilumine nuestras almas y que nos dé esa sensación de plenitud, de gozo, de alegría, de un total negación a la oscuridad, ¿no? Así que, amigos, nos despedimos de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. Alejandro. Gracias, Doctor. Alex. Gracias por todo, amigos. Gracias. Hasta Gracias, luego. amigos. Gracias, Gracias, buenas Paris. noches. Hasta Buenas luego. noches.